Gracias, Vero. Vamos a hablar de temas de seguridad que nos incumben a todos. ¿Qué hacer ante ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, dejar el gas abierto en casa, inhalar humo. Pero nos acompaña Jorge Pitileta. Él es especialista en cuidados intensivos y también es instructor de la American Heart Association. Bienvenido, Jorge. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas Muy gracias bien, por la invitación. un tema de seguridad que nos incumbe a todos, ¿no? Y me incluyo. Por ejemplo, en casa, en las casas que se manejan bombonas de gas, se deja la llave abierta por descuido. ¿Qué pasa? Bueno, la situación con el gas es importante. Sitios cerrados donde hay poca combustión, donde hay poca oxigenación, lo que vamos a tener es que el gas al final de cuentas va a sufrir algunas transformaciones cuando hay combustión y va a crear un gas que es muy tóxico para el organismo. Perfecto. Entonces la persona al inhalarlo desprevenidamente va a ir teniendo una serie de situaciones que la inicial puede ser simplemente dolor de cabeza, o sueño, van cayendo profundamente en sueño hasta que al final... Perfecto. Ya has dado ciertos tips de qué pasa si una persona le pasa. ¿Qué hacemos en casa? Okay, bueno. Tenemos aquí creo que unos maniquí, podemos tocarlos, ¿no? Okay. Sí, claro. Lo más importante en casa, pues bueno, es siempre tener ventilación. Si sabemos que usamos gas, lo más importante es que esté en un espacio abierto, que si vamos a cocinar igual abramos las ventanas, pero si en algún momento encontramos a una persona que está dormida y que no sabemos la causa por la cual esté dormida en la cocina, por ejemplo, pues lo primero que debemos hacer es cerciorarnos y probablemente lo más importante sería ir a sospechar que tenemos un problema con el gas, cerrar el gas, abrir todas las ventilaciones posibles y una vez hecho esto, después sí retirar a la víctima y obviamente llamar a los sistemas de emergencias, porque lo más importante en este momento para la víctima es cambiar ese gas que inspiró de alguna manera, que llegó por oxígeno puro, entonces va a recuperar. Pero Jorge, mientras esto sucede, mientras llamamos a emergencias, ¿cómo podemos atenderlo? Sacarlo a la ventilación, que respire aire puro. Que respire. Si no está respirando, hay que aplicar obviamente algunos otros protocolos que ya implican pues dar respiraciones de rescate, tener cursos básicos. Y ahorita te pongo otra contraparte. Si yo saco y tengo humo, si hay un incendio forestal cerca de casa y inhalamos ese humo, estoy inhalándolo, se me metió en la casa. Intentar evitar que llegue a la casa. Normalmente cuando uno tiene un incendio o tiene humo cerca, lo que debe hacer es proteger las partes inferiores de las puertas, las ventanas con paños húmedos para evitar que esto llegue. Y siempre saber que el humo va a tender a subir, entonces nosotros siempre debemos estar gateando, desplazándonos inclusive a ras del suelo, ir buscando los sitios más alejados de donde esté proviniendo la fuente de humo, que es donde más vamos a tener oxígeno. Perfecto. Igual la recomendación posterior a que logremos evacuar o ya se haya controlado el humo es salir aire puro y oxígeno. Y Jorge, como en el caso del gas, me consigo una persona que ha inhalado mucho humo, ¿qué recomendaciones? ¿Qué hacemos? Ok, cuando hemos inhalado mucho gas, si dejamos de respirar, lo que tenemos que es intentar mantener la ventilación espontánea de ese paciente y es aplicar protocolos de respiración boca a boca asistida, que es un método fácil, sencillo de aprender, con muy pocos, digamos, tiempo de hacerlo. Si la persona aún sigue respirando, probablemente lo más importante es ponerle en una posición de seguridad, que la posición de seguridad para todas las personas probablemente sea ponerlo un poco de lado, ponerle las piernas cruzadas. ¿Por qué? Porque si esta persona en algún momento empieza a vomitar porque sufre algún problema, no va, lo que va a vomitar no se va a ir hacia la vía aérea, sino que lo va a lograr expulsar. Entonces, probablemente la posición de seguridad es colocar a nuestra víctima de lado y asegurarnos siempre que esté respirando y sacarlo al la emergencia, ¿no? Ahora, tocaste un punto bien interesante, ponerlo de lado en caso de que vaya a vomitar, no sé, atragante. ¿Y qué pasa con las personas que se atragantan? ¿Se les va un pedacito de alimento o algo y siente que se asfixian? Esto es muy importante porque a veces intentamos actuar de manera precipitada. Cuando uno tiene un atragantamiento, que médicamente es una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, es que algo se va por la vía por donde respiramos, normalmente nuestro primer reflejo es toser. Si la víctima que nosotros estamos viendo de atragantamiento está tosiendo, lo que tenemos que hacer nada más es estar al lado de la víctima, decirle, ok, yo estoy aquí a la par, yo sé qué puedo hacer para ayudarlo, siga tosiendo. Brindarle calma. Exactamente. En el momento que ustedes vean que la víctima ya no puede toser, los esfuerzos respiratorios son insuficientes y casi todas las víctimas de atragantamiento terminan haciendo el signo universal,
si ustedes no lo están viendo, que es llevarse las manos acá, entonces probablemente lo más prudente sea si la persona está consciente, pero su mecanismo de tos no es adecuado, vemos que no está respirando, si ya vemos que está muy mal, probablemente es prudente ponernos detrás de la víctima. Esta sería la recomendación. Esta sería la recomendación para ¿Qué ayudar a la debemos víctima. hacer si una persona adulta se atraganta? Okay. Exactamente. ¿Cuál sería la técnica, Jorge? Ponernos detrás de la víctima, nuestra pierna probablemente entre los dos pies del paciente, de nuestra víctima que vamos a ayudar, pasar las manos hacia adelante, siempre decirle que lo vamos a ayudar, porque igual si yo intento abrazar a alguien que se está ahogando, la primera reacción es intentar golpearme, entonces ya le brindamos confianza, le vamos a decir que lo vamos a ayudar, buscamos el ombligo y la parte inferior del hueso que tenemos nosotros en el tórax. En ese espacio que queda entre el ombligo y la parte inferior del hueso del tórax colocamos el puño de nuestra mano de esta manera, la otra mano la ponemos sobre esta e intentamos como si fuéramos a llevar nuestra mano hacia el tórax de nosotros. Entonces es un movimiento hacia adentro y hacia arriba hasta que él logre botar lo que le mientras la víctima esté despierta, tenemos que seguirlo haciendo hasta que lo expulse. Si ya la víctima cae inconsciente, tenemos que ponerlo en el piso de manera cómoda y hacer algún otro protocolo. Pero probablemente lo más importante para llevarlo es mientras esté despierto. Muy interesante, pero esto que estás mencionando, si nos sucede con... Mira, aquí la mano no me cabe, aquí lo puedo matar ya. Perfecto. Cuando tenemos un bebé que además vemos que está despierto, igual, insistimos, estas maniobras básicas que estamos explicando en este momento son para víctimas conscientes. Entonces, la idea es que colocamos nuestra mano por debajo del abdomen y tórax del bebé, le sostenemos la cabeza con nuestra mano y ponemos casi que todo el bebé sobre nuestro antebrazo, lo inclinamos un poco hacia abajo y lo que vamos a hacer es golpes secos entre los dos huesos que tenemos normalmente en la espalda, que se llaman omóplatos, sí, de manera convencional. Entonces la idea es golpes secos, 5 golpes secos. Aquí la técnica es al revés. Después de que hacemos esto, lo giramos sobre la otra mano. Igual lo ponemos hacia abajo y hacemos 5 compresiones suaves sobre el tórax. Y así lo vamos haciendo 5 veces y 5 veces hasta que lo logre expulsar. Si cae inconsciente, es otro protocolo completamente diferente. Hay una cosa en adultos que tal vez las preguntas que se hacen, ok, si tengo una mujer embarazada. Sí, ya el caso se complica. Probablemente más, ¿no? Igual, va a ser en la mitad del tórax. Si estoy solo en casa, lo puedo hacer. Si me estoy atragantando y no tengo nadie que me ayude, lo ideal es buscar un sofá que sea suficientemente alto y yo intentarme hacer Heimlich contra la parte superior de la silla para intentar expulsar el objeto si estoy solo. Muy bien. Recomendaciones muy importantes nos estás regalando, Jorge. Ahora, Costa Rica, un país donde hay temblores casi a diario. ¿Qué protocolo debemos seguir ante un temblor? Porque yo sé, mucha gente dice, no, yo mantengo la calma, trato de buscar la salida de emergencia, ir a los puntos de encuentro, pero mentira. Cuando llega el temblor se nos olvida todo y caemos en crisis. Eso es muy importante, o sea, el pensar que nosotros estamos preparados para una emergencia probablemente sea la mentira más importante. La única manera de uno realmente prepararse para una situación de emergencias es que uno haga simulacros, que uno logre hacer rutas de evacuación mental. A veces nosotros tenemos como en mente, en el edificio donde yo trabajo dice salida de emergencias y esa va a ser mi salida de emergencias, lo cual no es cierto. O sea, la salida de emergencias puede estar bloqueada, puede que haya caído algo sobre esa salida de emergencia. Entonces nosotros tenemos que conocer nuestro medio y obviamente saber cuál es la salida de emergencias, pero saber que no es la única salida. La salida normal del edificio también funciona como una salida de emergencia. Entonces a veces nos preparamos y decimos, la salida de emergencias es para tal lado. Ok, preparémonos qué pasa si esa salida está bloqueada. Mantener la calma es difícil, a todos nos ha pasado, en los hospitales nos pasa que la gente que en principio debe estar más calmada a veces no lo está, entonces el entrenamiento es vital y buscar zonas seguras. O sea, simulacro, tú dijiste algo muy importante, practicar simulacro, que eso se nos va quedando. Ok, dijimos temblores, pero un derrumbe ahorita. Okay. Llueve mucho y bueno, hay derrumbe. Okay. Evitar, obviamente, siempre zonas de riesgo. Si estamos en un declive, intentar buscar zonas mucho más elevadas, caminar de manera lateral es lo que recomiendan, nunca de frente, intentar
y nunca intentar, porque a veces decimos, ok, es que tengo que llegar allá porque allá me dijeron que era mi zona segura, pero si tengo que pasar por la zona donde ya hubo un derrumbe que probablemente está inestable porque sigue lloviendo, porque ya pasó algo, pues es evitar precisamente eso, intentar ir a sitios altos, alejados donde corra agua y esperar ayuda. Jorge, esta mañana hemos transmitiendo aquí a través de Noticias Repretel, está subiendo la marea en Esterillo. ¿Qué hacemos ante inundaciones? Inundaciones y sobre todo, pues probablemente gracias a Dios aquí estamos un poco protegidos de tsunamis o no nos ha pasado una emergencia de ese tipo, entonces lo que sí debemos nosotros preparar siempre es cuál es el sitio más alto cercano a donde yo vivo. Okay. ¿Cuál es el sitio hacia donde yo debo dirigirme si estoy viendo que la marea viene subiendo? Inclusive puede ser nuestra casa, buscar el sitio más alto y más alejado que tengamos si no podemos salir del Pero sitio Jorge, inmediatamente. no necesariamente tiene que ser en la costa, inundaciones en la capital, mucha lluvia, ¿qué sucede? Ok, bueno, igual, probablemente siempre evitar, obviamente, zonas de declive, evitar estar en pisos inferiores y estar en un edificio, intentar subir para evitar precisamente los efectos deleterios del agua. Perfecto. ¿Es recomendable tener en casa extintores o detectores de humo? Okay. Los detectores de humo son una buena opción, sobre todo si hay alguna gente que utilice, por ejemplo, gas para cocinar donde realmente hay llamas, o que utilice calentadores de gas que ahora se están muy en uso. Entonces definitivamente uno debería tener en las zonas de riesgo algunos sensores, dependiendo. No podemos tener sensores de humo como tal en la cocina porque muchas veces obviamente el humo que cocinamos, estás cocinando se activaría, ¿no? Entonces en las cocinas probablemente lo que recomendamos es tener detectores de calor más que de humo, y en las zonas donde si no estemos expuestos a humo como de cocina, pues sí tener detectores de humo, detectores de gases. Si cocinamos con gas, ahora realmente uno puede tener detectores de fuga de gas, e inclusive hay cosas tan avanzadas como que si lo detecta, una alarma. Hay una alarma que suena e inmediatamente a través de un control electrónico esta misma alarma cierra el paso de gas. Qué bueno, qué bueno. Estos detectores de gas, en Costa Rica hay mucha gente que cocina con... ¿Podemos conseguirlos en dónde? Sí, pues básicamente generalmente los distribuidores o instaladores de gas, de cocinas de gas, tienen algunos proveedores, y hay de diferentes tipos. Uno tiene que buscar pues cuál se acerca a su necesidad. Estamos hablando de seguridad en casa, extintores, detectores de gas. Vivo en una casa de 2 plantas, generalmente las habitaciones están arriba. ¿Qué hacer en caso de temblor, de alguna emergencia, tener salida, o si tengo una persona encamada o en silla de ruedas? ¿Qué hacemos? Cosas importantes, igual como dije anteriormente, la prevención probablemente es lo más importante. Primero, siempre tener a mano un salveque, un backpack, como lo quieran llamar, un bolso con algunas de lo que necesitamos en caso de que no podamos volver a casa. Agua, alimentos no perecederos, ropa seca, una linterna, si es de baterías, tener siempre baterías de repuesto, un radio para mantenerse informado, y que siempre debería estar en un punto muy asequible que yo puedo. Y los documentos, exactamente. Y medicamentos, si tomo medicamentos crónicos, tener una reserva de medicamentos de los que yo uso normalmente para poder salir. Y lo segundo es convenir con la familia qué vamos a hacer, porque normalmente el problema es que si hay un terremoto, probablemente lo que sigue es que no va a haber luz, además, porque pasó algo con el tendido eléctrico. Entonces, pues tener determinadas las rutas de donde se van a encontrar un silbato. El silbato probablemente en la mesita de noche, porque a veces ni siquiera nos podemos mover, o en el bolso donde tenemos, y saber que probablemente, y los silbatos no son los silbatos normales, probablemente vamos a usar silbatos que tienen frecuencias más bajas, como las que utilizan para llamar a los perros, porque en principio tenemos perros entrenados para hacer búsquedas cuando las personas quedan atrapadas, y van a ser más sensibles a oír ese tipo de ruido. Entonces, a ese tipo de sonido. Entonces, la idea es tener un silbato para poder ubicar. De frecuencia baja para que el perro lo pueda detectar. Exactamente. Okay, entonces, te reitero un poco, si tenemos las personas encamadas, ¿no? y hay un temblor, ¿cómo actuamos, ¿no? O los niños, que son también tan vulnerables, y ¿qué hacemos? Nuestro instinto, y es probablemente cuando uno enseña primeros auxilios, es ir casi que en contra del instinto.
porque nuestro instinto es ir por los niños o ir a sacar a la persona que está encamada. Y lo que dicen las normas iniciales generales es que conserve primero yo, segundo yo, tercero yo. Si yo estoy bien y estoy a salvo, después de que pase la situación puedo intentar ayudar a alguien. Pero te digo algo, Jorge, eso en la teoría suena muy bonito, pero yo en mi casa hay un temblor y voy a buscar a mis hijos. El instinto nos dice eso. Yo no puedo salir y después qué pasa ir a buscarlos, ¿no? Por eso les digo, el instinto nos dice eso, entonces por eso el entrenamiento y el estar haciendo repetidas entre prácticas con los mismos familiares, con los mismos niños, cuando van creciendo, decirles cuáles son las zonas seguras de casa. Siempre nos habían dicho que debajo de los marcos de la puerta, pero los sistemas constructivos son completamente diferentes ahora que lo que se hacía antes, entonces lo que tenemos que tener en mente es probablemente buscar, dependiendo de dónde vivamos, conocer más o menos, preguntarle a quien nos hizo la casa o a quien nos vendió la casa, cuáles son las zonas probablemente más seguras por columnas, etcétera, etcétera, identificarlas y enseñárselas a todas las personas que viven. Claro. Con las personas que tienen discapacidad o habilidades reducidas motoras, hay una serie de situaciones que uno siempre tiene que tener en mente. Probablemente esa persona debería tener, si es adulta, siempre a mano un teléfono celular, un teléfono de emergencias, porque esa va a ser la persona que más difícil va a poder salir de casa. Igual, probablemente si tenemos una persona con estas características, lo idóneo sería que ella esté siempre, digamos, en el piso inferior. La habitación cerca de la salida de la casa. Exactamente. Tocaste importante el tema de nuestra casa, hablar con el constructor cómo está hecha, ¿no? Si tengo una montaña cerca de mi casa y en estas épocas de lluvia se me viene una luz. Bueno, básicamente igual. Cuando tenemos, y hay muchas viviendas en riesgo en Costa Rica, entonces uno siempre tiene que ver cómo se está comportando. Normalmente cuando convivimos con situaciones de emergencia, pues las personas van conociendo el comportamiento habitual. Obviamente, si ustedes ven situaciones de riesgo, si antes pasaba una gran cantidad de agua y de un momento a otro deja de pasar agua, algo está pasando, algo la está reteniendo arriba y eso al final del tiempo, en 1 hora, en 2 horas, se va a venir completamente. Entonces, ver situaciones de alarma a nuestro alrededor para evacuar. Probablemente la evacuación temprana es lo que nos va a lograr salvar, más que intentar hacer algo en el momento de la emergencia. Entonces, sí debemos conocer siempre nuestro entorno y ver y prepararnos, siempre pensar más allá de lo que pueda pasar. Suceder. Jorge, hay mucha gente que transita por la ruta 32, una ruta que se ha demostrado con mucha frecuencia que tiene muchos derrumbes. ¿Qué precauciones debemos tener nosotros al viajar por esta ruta en épocas de lluvia? Igual, básicamente pues normalmente... Perdón que te interrumpa, un terraplén a lo mejor uno va en la vía transitando y no te avisa porque uno no está viendo. Okay. Bueno, probablemente lo más importante es que si están en el vehículo y el vehículo lo deslizó, ir con el cinturón de seguridad, tener algo con que podamos intentar llamar, a ver si logra salir una llamada, pero ahí básicamente más bien es igual, hablamos del mismo, no nos va a avisar, no vamos a ver, prepararnos para la situación. ¿Qué podemos hacer? Pues ver nuestras posibilidades de escape, intentar mantener la calma, intentar avisar de alguna manera, si tenemos a mano un celular, poder llamar al número de emergencias que es 911, que siempre tenemos que tenerlo en mente para poder buscar la ayuda. Una ayuda. Jorge, 1.000.000 de gracias por todas estas recomendaciones, sé que en casa la gente le prestó mucha atención y las van a seguir. Jorge, muchas gracias. Gracias por todo, de verdad que sí. Pati.